Cada vez que publico videos de finales recibo los mismos comentarios. Yo nunca pierdo en un final, me dan mate antes. Y aunque la broma es buena, la realidad es que los finales son de lo más común. Por ejemplo, justo después de cambiar las damas, aquí entramos en un final y aquí las reglas son diferentes. Como entrenador, analizo muchas partidas de aficionados como esta, que por cierto es la misma partida, en la que parece que no hay forma posible de que las blancas pierdan y aún así, poco a poco, pero inevitablemente sucede. En este video quiero compartirte 7 consejos prácticos que te ayudarán a evitar estos errores y te pondrán por delante de los demás. Aquí está el primer ejemplo. En esta posición podemos ver claramente que las blancas están ganando, ya han coronado 2 damas y el tercer peón está a punto de coronar. Juegan las blancas, ¿cómo jugarías aquí con estas? Muy a menudo se corona una nueva dama de forma despreocupada y de repente, ¿cómo así que tablas? Si tengo 3 damas, pero las damas son tan poderosas que es muy fácil provocar un ahogado involuntariamente. Y aquí el consejo es muy simple, dale jaques siempre. Cuando vas dando jaques no puedes ahogar a tu oponente. Por ejemplo, aquí en este mate en escalera, cuando las damas se toman de la mano y van empujando al rey hasta la última fila, donde finalmente recibe mate. Pasando al siguiente consejo, hay una historia interesante que lo ilustra. Un grupo de ajedrecistas se reunió alrededor de una mesa analizando una posición, intentando encontrar la mejor jugada y José Capablanca iba pasando por allí. Miró la posición un momento y dijo, las blancas ganan coronando el peón E. Y todos quedaron impactados. ¿Puede calcular 20 jugadas al vuelo? ¿Cómo hace eso? Pero por supuesto no es que calculara como Stockfish, simplemente conocía el plan principal del final, que es coronar tu peón pasado. Capablanca simplemente notó que las blancas tenían un peón de más y que este peón no tiene un peón que se opusiera. Debido a esto, las blancas deberían intentar crear un peón pasado en la columna E y coronarlo, y ese debería ser el plan ganador blanco. Y en la partida real, las blancas avanzaron el peón G preparándose para jugar F5 en el futuro y apoyar este peón pasado. Las negras retiraron el caballo, las blancas acercaron el rey, las blancas no pueden avanzar este peón de inmediato. Eso haría caer el peón de 5, por lo tanto, entonces necesitan apoyo de otras piezas, del alfil y del rey, así que las blancas acercan el rey, activan el alfil, activan el rey y después de unas cuantas jugadas finalmente rompen la posición con peón F5. Bien, ahora después de este cambio, ¿qué quieren hacer las blancas a continuación? Les encantaría avanzar el peón y crear un peón pasado, pero no pueden hacerlo porque actualmente las negras controlan la casilla 2 veces con peón y caballo. Por lo tanto, las blancas expulsan al caballo, el caballo se va y ahora es 6. Capablanca tenía razón, finalmente las blancas crean ese peón pasado, el rey se aparta, bien, ¿y qué quieren hacer las blancas ahora? Idealmente quieren seguir avanzando el peón, pero el rey negro se interpone, ¿cierto? Tal vez las blancas prefieran jugar alfil C5 jaque para expulsar al rey, pero no pueden hacerlo de inmediato porque el caballo controla ahí. Así que las blancas primero juegan rey C6 atacando al caballo, expulsándolo y después de caballo D8 las blancas cambiaron y ahora el peón está listo para avanzar y con seguridad tras un par de jugadas coronaron con tranquilidad y ganaron la partida. La siguiente técnica también es muy interesante. Piensa en esta posición por un segundo, ¿cómo jugarías aquí con blancas? Inicialmente te encantaría acercarte a estos peones de alguna manera y capturarlos, pero no puedes hacerlo fácilmente porque controlan todas estas casillas delante de ellos, y entonces puede que se te ocurra la idea de bueno, tal vez puedo cambiar uno de estos peones y si el peón avanza o se intercambia en B3, entonces puedo fácilmente acercarme a este otro, capturarlo y luego ganar fácil gracias a mi peón pasado. Después de todo se jugó B3 esperando una victoria fácil y ves que juegan aquí las negras. Sí, peón D3, conocido como una ruptura, dado que los peones pasados ganan partidas, vale la pena sacrificar un peón o a veces incluso 2 de estos solo para conseguir uno pasado. Y aquí simplemente no hay forma de que las blancas lo detengan. Si se captura aquí, las negras capturan del otro lado y luego coronan y ganan. Cuando la gente ve esta posición por primera vez, normalmente queda impactada. Hay una forma como las blancas crean un peón pasado y ganan la partida, aunque hay 3 contra 3. Exactamente simétrico, exactamente igual, y aquí está la técnica de la ruptura. Empiezas con la jugada peón B6 atacando estos dos y si las negras capturan de esta manera, ahora vemos que por un momento tenemos un peón sin oposición en la columna A y simplemente apostamos por este peón A jugando peón C6. En lugar de recapturar ofrecemos nuestro peón justo aquí intentando desviar al peón negro B7. Si las negras no capturan entonces tú sí lo harás y si las negras capturan ahora la columna A queda libre, consigues tu dama ganando la partida. Esto nos lleva a la siguiente idea, la táctica aún puede funcionar en los finales pero no para dar jaque mate. En esta posición, que por cierto fue jugada por Capablanca, era su turno y las blancas tienen este peón pasado muy avanzado. Las blancas van hacia arriba, pero el único problema es que las negras están a punto
de capturar este peón en el siguiente turno. Probablemente era lo que se esperaba. Sin embargo, Capablanca encontró un sacrificio de caballo totalmente inesperado en G8. ¿Pero para qué? Si las negras simplemente capturan, es que por un momento la torre ya no ataca al peón y eso da a las blancas tiempo para controlar la casilla con esta jugada o con esta otra, controlar la casilla de coronación y en la siguiente jugada coronar su dama y ganar luego con el alfil de más. En esta posición era el turno de las negras y Abdusattorov sacrificó valientemente la torre contra Carlsen. Y después de que Carlsen aceptó la torre sacrificada, las negras lograron tablas mediante jaque perpetuo. Resultado que contra Magnus en un final no está nada mal. A continuación, en los finales tu rey se convierte en pieza activa y deberías llevarlo adelante y atacar con este a tu oponente igual que lo harías con cualquier otra pieza que tienes. En esta posición bastante compleja vemos que Magnus Carlsen no duda en intercambiar algo de material y luego ofrecer intercambio de damas. ¿Y cómo es que espera ganar aquí? No es solo porque sea Carlsen, aunque eso podría explicarlo todo, sino que la realidad es que su rey está más avanzado y muy a menudo en los finales ese factor por sí solo es suficiente para ganar. I was kind of hoping a pawn endgame would be winning for me here. Aquí las negras intentan maniobrar, Carlsen avanza y luego tras A4 las negras entran en el conocido Zugzwang, donde tienen que hacer una jugada que empeora su posición. Las negras deben mover el rey y ahora Carlsen puede avanzar y luego tras esta ruptura las blancas se acercan a los peones negros y empiezan a tomarlos hasta ganar la partida. Y a la vez que es bueno activar tu propio rey, quieres hacer lo contrario con el de tu oponente. Aquí Capablanca jugaba con negras contra Lasker en su duelo por el campeonato del mundo y Capablanca hizo un gran trabajo aislando al rey blanco en la última fila, lo que significa que este rey ya no puede participar en la partida. Así ahora comienza a impulsar su propio plan peón E5, creando un peón pasado en el centro del tablero. Tras intercambiar se obtiene este peón pasado. Ahora rey C5, el propio rey negro está muy activo, ayudando a activar su peón y después de que la torre se aparta, peón D4 y las blancas abandonan muy pronto. Un beneficio adicional de colocar tu torre en la segunda fila, además de aislar al rey rival, es que al mismo tiempo atacas muchos de los peones de tu oponente, lo cual es muy incómodo. En esta posición las blancas intentaron contraatacar y al menos expulsar el caballo F4. Y ya te dije antes que en los finales rara vez puedes dar mate a tu oponente, pero era Paul Morphy y él encontró la forma, una oportunidad de hacerlo a su manera y dar mate a las blancas. Otra cosa única de los finales es que los alfiles de distinto color tienden mucho a las tablas. En esta posición las blancas tienen 3 peones de más, que avanzan hacia aquí por cierto, y a pesar de tener 3 peones pasados de más, las blancas no pueden progresar. Las negras establecen un fuerte bloqueo, van a jugar simplemente arriba y abajo y las blancas no pueden expulsar ni al rey ni al alfil porque su alfil de casillas oscuras simplemente no puede atacar esas casillas, son tablas. Por cierto, mientras preparaba este video pensé en una cosa, no es injusto que existan alfiles de distinto color, pero no existan caballos de distinto color. Pero creo que encontré la solución, existe la llamada trampa de Lasker en la apertura donde las negras entregan un alfil y luego hacen algo muy interesante, las negras como que reemplazan el caballo blanco por un caballo negro y me pregunté, ¿podría llamarse esto una táctica de caballos de distinto color? Muy bien, es solo una broma, por supuesto, y si quieres mejorar tus habilidades del medio juego como la comprensión posicional y la planificación estratégica, entra a esta clase maestra gratuita donde lo explico todo en detalle, y si quieres conocer mi apertura agresiva favorita con blancas, estúdiala justo aquí.